el triunfo de Jesús. Y para esto voy a pedirles que, así como están, me acompañen a una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Poderoso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, queremos estudiar tu palabra. Queremos que tú, Señor, vengas a estar con nosotros. Señor, ven a instruirme. Utilízame, Señor, solamente como un instrumento tuyo. Señor, que lo que aquí se exprese sea conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Miren que este estudio, cuando lo tuve, inmediatamente pensé en nuestra campaña, cuando leí este pasaje bíblico. ¿Ya lo tenemos, Marichuy? ¿Ya? Regina, ya lo tenemos. Muy bien. Versículo 28 al 36 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, Pedro, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, cuando yo leí este párrafo de la Biblia, me vino la imagen de esta situación. Dije: Pedro vio y se confundió con la mano. Y me estaba imaginando la escena: Jesús orando, los discípulos viendo, y de repente dice que se vio la gloria de Dios. Dice que sus vestiduras resplandecían, y estaban 2 personas con él, que era Elías y Moisés. Y entre, yo creo, la sorpresa de ver lo que veía, es que les ofreció hacerles unas enramadas. Pero la palabra de Dios dice, pues, no sabiendo lo que decía, ¿no? Porque
lo que estaba viendo no era algo como lo que él proponía. Hermanos, hemos visto en esta semana el mensaje de Dios, cómo Jesús vino a este mundo. Pero ahora, en esta pequeña porción de la palabra, hemos de ver cómo Dios triunfó sobre el pecado. Porque Él vino, nació, creció, vivió, pero aparte de eso, murió. Y como ayer yo preguntaba, ¿quién quiere morir de nosotros? Y todos dijimos, no, ¿verdad? Nadie queremos morir. ¿Qué es lo que tuvo que pasar con Jesús? Él en su forma humana tampoco quería morir. ¿Se dan cuenta? Jesús, bienvenida, tampoco quería morir, porque era su figura ya humana. Él dejó de ser Dios y estaba aquí, y dice que iban a pasar estas cosas. Por eso el relato bíblico dice que los hombres le hablaban de que tenía que ir a Jerusalén. ¿Y para qué iba a ir a Jerusalén el Señor Jesús? ¿A qué iba? Marichuy, ¿a qué iba a Jerusalén el Señor Jesús? Todos lo sabemos a qué fue. A predicar la palabra, ¿no? Sí, pero tenía un propósito. Es que Jesús, a donde quiera que iba, predicaba la palabra. Pero en este caso tenía que ir a Jerusalén. Era imperativo que fuera. Porque en Jerusalén iban a apresarlo para crucificarlo. Entonces por eso el relato bíblico dice que los hombres le estaban hablando de que él tenía que ir a Jerusalén. Sí, hermanita Yadira, estamos Lucas 9:28. Lucas 9:28 es el texto que estamos estudiando, del 28 al 36. Esa era la cuestión de por qué tenía que ir a Jerusalén. Sí, Marichuy, era para ser crucificado. ¿Alguna vez a ustedes, cuando niños, a ver si me acompañan en esta experiencia? Yo me acuerdo, a lo mejor a ustedes les pasó, vamos a ver si alguno comparte mi experiencia. Cuando yo era niño, yo era muy mal portado, era travieso. Y entonces a veces hacía cosas, pues, que ya sabía lo que iba a venir después. Y en esas veces, pues, como que uno no quería que llegara la hora o llegar a la casa, porque sabía que en casa nos iban a regañar, y cuando llegara la hora de que llegaba papá, nos iban a sonar bien. Entonces, hermanos, yo, como era muy travieso, seguido me metía en problemas, y seguido me llegaba la hora de que me iban a dar mi buena, y yo no quería, a veces no quería llegar a la casa porque hacía mis travesuras. Cuando llegara a la casa, pues en la casa ya se sabía, y me iba a ir como en feria. ¿A ustedes nunca les ha pasado una situación en la que no quieren llegar a un lugar porque saben lo que les espera? ¿Alguno de ustedes ha compartido esa situación conmigo? ¿Alguien? Sí. ¿Hermana Regina? Ay, hermanita Marichu, usted fue bien portada, nunca le pasó nada de eso. Eso es bueno. Yo tengo un hermano que es muy juicioso y nunca le pasó eso, pero yo era tremendo. Yo por eso digo, a lo mejor algunos de ustedes tienen esa experiencia. Algunos no, como Marichuy, mira, nunca le tuvo miedo a nada porque siempre se portaba bien, ¿no? Hermano Silverio. Sí, muy bien, cuando era uno niño, ¿verdad? Sí, es en el tiempo, ¿no? Así que, hermanos, imagínense ese momento
ese momento en el que ustedes no quieren llegar a ese punto porque lo que les espera no es bueno, no es agradable. Este era el caso del Señor Jesús. Él tenía que subir a Jerusalén, pero ¿qué le esperaba en Jerusalén? Ser crucificado. No era agradable. Y aunque Él es Dios, estaba en su forma humana. Tenía que morir como humano. Y como humanos, ayer dijimos, ¿quién quiere morir? Nadie. Y entendemos que Jesús como humano tampoco quería morir. De hecho, Él oró al Padre en Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Él quería que ese trago amargo, si es posible, pasara, que no tuviera que suceder como humano, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Finalmente se tenía que hacer. Y en este momento que estamos leyendo, este relato bíblico habla y está enmarcado en este momento de la historia de la vida del Señor Jesús. Voy a darle lectura otra vez para los que acaban de llegar. Dice que es Lucas 9:28 al 36. Dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿Vieron? Hablaban de su partida, de la partida de Jesús. Dice que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, que eran ¿quién? Juan y Jacobo, estaban, dice, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Se dan cuenta del momento? ¿Ya lo ubicamos? Ese era el momento. Este era lo que estaba sucediendo. Jesús tenía que subir a Jerusalén. Ese es el momento del que les platiqué, el momento que no queremos que llegue. Ese momento que yo recuerdo que llegando a la casa, ¿cómo me iba a ir? Ese momento que usted y yo en algún momento pasamos, que sabíamos lo que venía y quisiéramos que ese momento nunca llegara. Ese era el momento de Jesús. Y el evento era su crucifixión. Tenía que morir. Y Él lo sabía. Hermanos, este pasaje indica otra cosa muy especial: la aparición de Elías y de Moisés. Saben que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús, dice la palabra. Y yo me puse a imaginar qué hablaba Moisés y Elías con Jesús. ¿Saben que Moisés, dice Judas 9, si pueden buscar Judas 9, dice que Moisés fue llevado al cielo? El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Pueden buscar ahí, es el libro anterior
a Apocalipsis. No tiene tiene un solo capítulo, pero no viene, son solamente 25 versículos. Entonces, el versículo 9 de ese libro. Apocalipsis es el último libro, hermano. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, y uno antes es Judas. El que está uno antes, y nada más es una hoja, no tiene más. Judas 9. A ver, Regina, ¿qué dice Judas 9? ¿Cómo dice? Estoy esperando que dice. Ah, sí, que reaccione, Sí. A ver, Yadira, Judas 9. Dice, la palabra de Dios dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Gracias, Yadira. Fíjense. Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Moisés, acuérdense que a Moisés se le fue negada la entrada a la tierra Canaán. Él sacó al pueblo de Egipto, la llevó por el desierto, pero cuando iban a entrar, Dios le dijo: tú no vas a entrar, solo Josué y Caleb. Tú no vas a entrar. Y lo llevó a un monte y le dijo: ve la tierra prometida, porque no entrarás en ella. Y nosotros asumimos que fue por los errores de Moisés, porque él tuvo errores en el peregrinar. Mas este texto nos dice otra cosa. Este texto nos dice que en realidad Dios le tenía preparado un mejor destino a Moisés. Por eso no lo dejó entrar a la Canaán. Y lo vemos ahora en este evento donde Jesús va a morir y se aparece Moisés y se aparece Elías. Y esto representa, hermanos, las dos condiciones que están por cumplirse en la muerte de Jesús, que es la vida eterna. ¿Para quiénes? Bueno, hay personajes como Elías, que dice que Eliseo lo vio, que un carruaje de fuego vino y se lo llevó al cielo. Quiere decir, Elías no murió, fue llevado al cielo. 2. También tenemos el relato bíblico donde dice que Enoc caminó con Dios y no murió porque Dios se lo llevó. Ahí tenemos otro personaje que no murió. En esta escena Jesús está hablando podríamos decir, con los representantes de estos dos cuadros que existen: los que mueren y deberán ser resucitados para estar con el rey, y los que no murieron, que también están en el reino. Pero, ¿por qué hablar con Jesús? ¿Por qué estar ahí? ¿Cuál era la relevancia de ese momento? ¿Y por qué ellos? Entonces, leyendo, hermanos, fue que dije: esto tenemos que compartirlo, porque